Ok, Colosenses 2 del 16 al 19. Ok, vamos al texto. Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Señor, ayúdanos, te lo rogamos, a entender el texto y a mirar la aplicación que tiene para nosotros. Yo creo que tiene mucha aplicación y hablas mucho a nosotros aquí, Padre. Y te damos gracias por la claridad como está escrito y por la protección que nos da si seguimos atentamente lo que nos dice aquí, Señor, lo que Pablo quiso decirle a los colosenses y aplica hoy para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Acuérdense que esta es una miniserie dentro de Colosenses. El punto número 1 fue en el verso 8, mirad que nadie os haga cautivos. El punto número 2 es el verso 16, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez. El punto número 3 es el verso 18, nadie os defraude de vuestro premio. Y después el 4 es, ¿por qué os sometéis a preceptos que son solamente de la carne? Entonces hoy estamos cubriendo el punto 2, pero por cuestión de orden lo dejé como 1 para no complicar, estamos dentro de ese mensaje. Entonces en el verso 16 Pablo comienza diciendo por tanto, y me detuve allí con la palabra o con la frase por tanto. Es una conjunción que hay aquí. La razón es porque este por tanto está conectando lo que acaba de decir y dándole sentido a lo que viene, pero lo que viene no tiene sentido sin lo anterior. Entonces aquí cobra muchísima importancia lo que hemos estado estudiando acerca de la obra del Señor a favor del creyente. Entonces Pablo se basa en esto. Pablo se basa en que el cristiano está completo en Cristo, en que del cristiano es la circuncisión, ya el Espíritu Santo lo circuncidó, que el cristiano ha sido sepultado con Él, es decir, el pecado ya no tiene poder sobre su vida, sepultado con Él en el bautismo, que el creyente ha resucitado con Él, que está vivo en Él y que ha recibido el perdón de todos sus pecados, como dice el texto. O sea, siendo que todo esto es de ustedes, por eso la importancia de lo que estamos estudiando, siendo que todo esto es de ustedes, por tanto, que nadie los juzgue. Esta es una realidad en esta iglesia y en muchas iglesias, y yo creo en todo el mundo. Son luchas que encontramos, luchas que tenemos que confrontar. Y Pablo aquí instruye a los colosenses para que ellos luchen esta lucha de una manera adecuada y sean victoriosos espiritualmente hablando. Entonces vamos a dar el primer punto. No se dejen juzgar con el legalismo. En los versos 16 y 17 esa es la parte que vamos a cubrir. El legalismo es... tengo que hacer algo aquí. Ok, con el legalismo, versos 16 y 17. Legalismo es Cristo más obras humanas. Cristo más obras humanas. Hasta ahora hemos visto la obra de Cristo una y otra vez. Los herejes en la iglesia de Colosa, los falsos maestros decían, oh sí, Cristo, sí creemos que Cristo hizo, pero hay que hacer esto más, pero hay que agregar esta parte. Y donde entran las filosofías y todas las enseñanzas que solamente traen confusión. El legalismo establece una regla de medir basada en logros humanos como la medida de la espiritualidad de una persona. Entonces, si se fijan, el legalismo está fundamentado en el concepto de un grupo o de una persona para medir a las otras personas. Verso 16, la primera parte dice, por tanto que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida. Si notan el absoluto que viene aquí, dice nadie.
Es decir, esto es una puerta que tiene que estar completamente cerrada, no parcialmente, sino completamente cerrada. Es decir, usted no le puede dar oído a alguien que se quiera constituir como juez suyo. ¿Y en base a qué? Con respecto a comida o bebida. Es un gran privilegio estar completos en Cristo, con tantas bendiciones. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y esto garantiza entonces que el creyente es libre de ser juzgado por cosas externas. El creyente es libre completamente. Dios ha hecho todo lo que se tiene que hacer para adoptarnos como sus hijos. No queda nada más por hacer. Esto es claro, eso lo hemos estado viendo. Estoy repitiendo. Pero hay personas religiosas, legalistas, que piensan que hay que cumplir con actividades religiosas externas para alcanzar la salvación y la santificación. Y ese es el problema que están confrontando los colosenses. Eran acosados por la herejía judía con que los falsos maestros intimidaban a los hermanos juzgándolos. Y había una intimidación sobre ellos. Y los juzgaban sobre asuntos, en la letra A, sobre asuntos de comida o bebida. Verso 16, la primera parte que ya leímos. Mire, en Levítico capítulo 11, esto de comida y bebida, para entender por qué los colosenses tenían que saber esto. Dios en Levítico 11 le dio leyes a Israel de qué comida comer, qué comida no comer. Qué tipo de animales podían comer y qué tipo de animales no. Habían animales limpios y habían animales impuros. Pero la razón por la cual le dio Dios estas leyes a ellos, inclusive de cómo cocinar estos alimentos, tenían que seguir todas esas indicaciones, era para distinguir al pueblo de Israel, para separar al pueblo de Israel de las naciones que estaban alrededor de ellos. Y Dios así hizo de ellos un pueblo suyo solamente. ¿Cuál es lo práctico dentro de esto? Para un judío comer comida diferente de lo que Dios les decía era una abominación. Entonces esto impedía que los judíos comieran con las otras naciones. Eso los separaba. Pero eso era para ellos. Porque si hacían eso quedaban impuros espiritualmente. Pero en el Nuevo Testamento no es así. Vamos a mirar un ejemplo de la práctica de esto en el Antiguo Testamento en Daniel 1.8. En Daniel 1.8. Dice, vamos a Daniel 1.8 si lo quiere mirar rápidamente. Y es un texto tan mal usado a veces. Es horrible las cosas que yo he escuchado que se hacen con este texto. Y soy sincero, horrible lo que han hecho con este texto tan sencillo. Daniel 1.8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Para él, comer diferente de la ley de Dios era una contaminación. Y aunque el rey Nabucodonosor le está ofreciendo manjares, él dice no, porque eso es contaminación. Daniel está siendo fiel con Dios. Está siendo fiel con la ley que Dios les dio, porque están bajo esa ley. Pero es en ese tiempo. Hay iglesias que han tomado esto para hacer el plan Daniel y le enseñan a sus iglesias cómo comer. Digo yo, ¿de veras? ¿Y el barbecue? ¿Y la carnita asada? ¿Y qué hacen con todo eso? Pero están usando un texto fuera de contexto. Enseñar cosas que según pueden hacer a alguien más espiritual si come verduras. Es falso. Comer verduras no hace a nadie más espiritual que una persona que no. Mira lo que el Señor hizo en Mateo 7, 18 al 19. Ya vemos la fidelidad de un judío bajo la ley. Pero después que viene Cristo, las cosas cambian radicalmente. Marcos 7, 18 al 19. El Señor Jesucristo está hablando acerca del corazón, en realidad. Y los judíos aquí están apegados a la ley, que es la que quieren imponer sobre los colosenses. Marcos 7, 18 al 19. Hoy pusimos los ventiladores más fuertes todavía, así que si está muy alto nos dice y podemos hacer algo al respecto. Nadie se ríe, yo no puedo ver las sonrisas de ustedes.
Hagan así por lo menos con los ojos para poderlo ver. Eso que yo soy el único. Ok. Mateo 7, 18 al 19 dice: y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Está hablando de la comida. Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpios, ¿qué?, todos los alimentos. Fue radical lo que Jesucristo dijo aquí. Radical. Eran cosas que le pegaban a los judíos, pero Cristo está demostrando que ya eso se está aboliendo completamente. Esas leyes ya no son necesarias, porque viene el Evangelio que es para todas las naciones. La salvación en Cristo es dada a todos, no basada en ningún patrón religioso, no según algún tipo de comida, solamente en base a la gracia de Dios, que es extendida a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero estos herejes intimidaban a los creyentes en Colosas con estas cosas, y Pablo les ordena a los colosenses: no se dejen juzgar, no se sometan al juicio de otras personas que quieran medir su vida espiritual a la luz de lo que ellos hacen. Esto es legalismo. Mire, el legalista normalmente le gusta hablar de lo que hace. Una de sus frases favoritas: yo así hago. Cuando yo estoy en tal situación, esto es lo que hago, esto es lo que pienso, esto es lo que digo, esto es donde voy. Se pone primero adelante, porque el legalista, para juzgar a los demás, tiene que demostrar que él está haciéndolo todo bien. El legalismo solamente funciona en base al juicio que uno da sobre otra persona, basado en sus propias obras. Sea que sea de una manera ordenada o desordenada, es lo mismo. Y los herejes de Colosas, esta es la actitud que tenían. Y hoy en día tenemos actitudes así. ¿Y qué pasa cuando se toma esa actitud? Se menosprecia la obra completa de Cristo. Se menosprecia. La hace como si fuera insuficiente. Decir que es necesario algo más o juzgar a otra persona de acuerdo a lo que alguien más está haciendo es erróneo. Porque si Cristo murió por esa persona está completa en Cristo. No se le puede quitar eso. Y si un legalista trata de imponerse sobre otra persona, nomás pone acusación y va a impedir que esa persona disfrute la libertad que tiene. Entonces, usted no se deje juzgar. Mire, Hebreos 10, 26 al 29. Vamos a ese texto en Hebreos 10. Hebreos contiene varias advertencias y habla de no salirse del redil. Habla de no salirse del redil, pero nunca habla de perder la salvación. Si se malinterpreta, se puede usar así, pero no está hablando de perder la salvación. Pero mire, Hebreos 10, 26 al 29. Dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces, aquí hay una advertencia. Si una persona continúa pecando, esa persona está bajo la ira de Dios. Pero ¿quién está bajo la ira de Dios? El que no está en Cristo. ¿Quién es el que no puede perseverar en la santidad? El que no está en Cristo. Mire, 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? No solamente está hablando de una persona que se deleita en su maldad, le está advirtiendo: ¿por qué haces eso? Si dices que eres cristiano, debes vivir como Dios dice, no siendo medido por otra persona. Pero piensa en el legalista. El legalista está menospreciando la obra del Señor Jesucristo. Y lo que está haciendo, como dice el verso 30, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia. Ser legalista es hacer esto. Y aquí hay una advertencia también en ese sentido. Es de mucho cuidado. El que acusa es Satanás, no el Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo es abogado de los creyentes, delante del Padre. Satanás está de continuo, como dice en Apocalipsis capítulo 12, de continuo acusando a los hijos de Dios. Él es el acusador. No deje que una persona le esté acusando a usted. No se someta a eso. Si la palabra le acusa, si el texto le acusa es otra cosa. Pero no que una persona le esté acusando basado como si la obra de Cristo no hubiera sido completa en su vida. Cuidado con eso. Esa es la advertencia que Pablo le está dando a los creyentes en Colosa. Un creyente no es ni más ni es menos por lo que come o lo que bebe, y no debe dejar que otro lo juzgue en base a esto. La razón es porque es completo en Cristo. Y porque dejar que lo juzguen, ¿qué pasa si usted deja que lo juzguen por lo que usted hace? Es lo mismo que menospreciar la obra de Cristo. Es tan pecador el que acosa como el que se deja acosar. Porque igualmente todas las dos posiciones violan la realidad de la obra de Cristo en esa persona. Por eso Pablo lo presenta como un mandamiento. En la letra B, no dejen que los juzguen en asuntos de fiestas, estaciones y días de reposo. Verso 16, la segunda parte, dice: en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Las fiestas son los festivales, las celebraciones anuales de los judíos, como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Esto está en Levítico 23, no vamos allí ahora. La luna nueva está en Ezequiel 46:6, donde dice: el día de la luna nueva ofrecerá un novillo sin defecto a la vacada, también 6 corderos y un carnero que serán sin defecto. Entonces dice, el día de la luna nueva se hacen esos sacrificios. Eso viene de Números 28, del 11 al 14. Entonces es de eso lo que está hablando Pablo, por eso estoy tratando de explicar por qué usa él estos términos. Y día de reposo. El día de reposo es el sábado. El sábado era la señal que distinguía a Israel en el Antiguo Testamento. Éxodo 31, 16 al 17 dice eso. Pero la iglesia está bajo un nuevo pacto. Mira lo que dice Hebreos 8:13. Hebreos 8:13. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Entonces, el pacto antiguo del Antiguo Testamento está anticuado, ya no tiene uso. Todas esas leyes ya no tienen uso. Las leyes ceremoniales, básicamente lo que Pablo está hablando es de las leyes ceremoniales, ¿sí? Porque habla de fiestas, día de reposo, de todo esto. Entonces, el día de reposo, que es el sábado, fue dado ¿para quién? Para Israel, como un símbolo de su relación con Dios. Pero nunca el día de reposo como sábado fue dado para ninguna otra nación. Nunca ha sido dado para ninguna otra nación. Miren, en el Nuevo Testamento, porque esto del sábado es delicado. Hay gente que piensa que tiene que guardar el sábado. Y creen así. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro descanso. Cristo es nuestro reposo. El que está en Cristo ha entrado en el reposo. Ese es su reposo. Entonces el día que celebra la congregación con los hermanos, no importa cuál día es. Y usted dirá, ¿pero por qué lo hacemos el domingo? Porque históricamente la iglesia lo ha hecho el domingo. ¿Y por qué la iglesia escogió hacerlo el domingo? Porque el domingo es el día que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y la iglesia se reunió a celebrar que Cristo se levantó de los muertos. Es un día glorioso. Miren, en el Nuevo Testamento no aparece ni una sola vez que se le ordene al creyente que se congregue el sábado. Ni una sola vez. Al contrario. Lo que encontramos es que la iglesia comenzó a reunirse en el día del Señor, que así se le llama al domingo. El concilio de Jerusalén, esto es historia de la iglesia, está en Hechos capítulos 15, cuando los gentiles empiezan a convertirse y los judíos, los apóstoles judíos, se oponen. ¿Cómo? ¿Cómo están yendo a las casas de los gentiles? ¿Qué está pasando aquí? En ese capítulo 15, cuando se trató acerca de finalmente qué instrucciones darle a los creyentes gentiles,
nunca se les impuso nada que tuviera que ver con el sábado. No se les dijo. Y para los judíos, that's a big issue. Mire, Pablo en Gálatas reprende a los creyentes porque están guardando días especiales, como si Dios esperara eso de ellos. Y los reprende en Gálatas 4, del 10 a 11. Miren lo que dice, vamos allí, Gálatas 4, del 10 al 11. Estamos enfocados aquí, hice más énfasis en el día sábado, porque creo que es el más problemático, inclusive hasta el día de hoy. Esa herejía, porque es una herejía cuando no es Dios el que la pide, es una herejía. El que crea así, se muere creyendo en eso, se va al infierno, porque su confianza no está en Cristo, porque no ha reposado en Cristo y porque anda buscando el reposo en un día, en lugar de la persona de Cristo. Gálatas 4, 10 al 11 dice, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Y aquí está la reprensión. Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Está diciendo, qué lástima. Como que se perdió todo el trabajo que se hizo con ustedes cuando están guardando estas fechas, como si Dios esperara que ustedes las guardaran. Dios no espera eso. Ahora hay otro lado que observar en Romanos 14, 5. Vamos allí porque esto es importante, Romanos 14, 5. Donde está la libertad del creyente aquí. Uno juzga que un día, porque estamos hablando de días, estaciones y fiestas, ¿cierto? Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. No porque es una ley de Dios. Según su propio sentir. No porque es una ley de Dios. Entonces, si una persona celebra algo en un día, según su propio sentir, no porque es una ley de Dios, tiene la libertad de hacerlo. Y el que no lo hace como esa persona lo hace, no lo tiene que juzgar, ni viceversa. Porque entonces, si hay juicio, es legalismo. Y Pablo dice, no se dejen juzgar. Entonces hay una libertad que el creyente tiene. Ahora, por amor a otro hermano, si para un hermano es muy importante hacer algo, y yo puedo restringirme de hacer algo que le pueda ofender, ¿por qué no? Pero no para juzgar, no para juzgar a otra persona. Los legalistas lo que querían era imponer todas estas cosas sobre los colosenses y Pablo les ordena a no someterse a tales cosas. Es una orden que está en la Biblia. No se someta a tales cosas, no las siga, porque la obra de Cristo es suficiente y en Él usted está completo. En el verso 17 él concluye esta parte, allí en Colosenses. Colosenses 2, dice, cosas es las fiestas, los días, la comida, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Eran sombra y lo real había ya venido. ¿Sombra de qué? Apuntaban ¿a dónde? A Cristo. Mire, es como estar en la estación esperando al bus, que llegue el autobús a las 3 de la tarde. Usted está en la esquina esperando y se ve la sombra del autobús porque está en una esquina. Se ve la sombra. Pasa la sombra y llega el autobús, la gente se sube y se va. Y se van y usted se queda esperando a que salga otra vez la sombra. Pues ¿para qué si ya pasó? Prácticamente le dejó el tren, aunque estaba esperando el bus, pero le dejó el tren. Entonces la sombra solamente apunta a algo diferente. Ustedes están bajo la sombra, ¿sí o no? ¿Y la sombra es el árbol? No. Usted para ver el árbol, la sombra le ayuda, que le da una imagen, pero usted tiene que voltear y verlo. Y si quiere tocar el árbol, tiene que subirse. Pero la sombra solamente apunta hacia un lado. Entonces Pablo lo que está diciendo, todas esas cosas son sombra de lo que había de venir. Todas esas leyes, esas fiestas, el día sábado, el día de descanso, todo eran sombra, nomás apuntaba hacia algo. Y ese algo es Cristo Jesús, ya había venido. Ya Él estaba aquí. Entonces el legalismo, si se fijan, es peligroso. Haga una cosa, para que usted vea la efectividad del legalismo. Se lo voy a probar bien fácil a cada uno de ustedes.
y le voy a dar un billete de $500 que tengo en mi bolsillo, si usted lo puede hacer. Tome un pedazo de la sombra que le está cubriendo ahora, póngala en su bolsillo, llévesela con usted. Esa es la efectividad del legalismo. Para eso sirve el legalismo. Para eso sirve. En realidad sirve para nada, nomás para acusar y para impedir que la gente disfrute o el creyente disfrute la libertad que tiene en el Señor. Es peligroso, es engañoso, pues solo es útil para cristianos rebeldes que se conforman a una apariencia externa medida por rituales y estándares carnales con apariencia de espiritual. Son unos rebeldes los legalistas. Estas personas no saben nada en cuanto a amar y obedecer a Dios. Tal es el carácter de un cristiano farisaico que según su propio estándar juzga a sus hermanos en la fe. No se sometan al juicio de nadie en cuanto a cosas externas. Si usted está completo en Cristo, su espiritualidad no consiste en guardar normas y reglas de hombres, sino en su relación con Cristo, en quien usted está completo. El otro día andaba con uno de mis hijos y una persona le dijo: córtate ese pelo si no te vas al infierno. Legalista. ¿De qué sirvió? De nada. ¿De qué sirve? ¿Cuál es la medida del pelo? ¿Cuál es la medida de la falda? ¿Cuál es la cantidad del maquillaje? ¿Cuál es la cantidad que se puede comer y cuándo se puede comer o en qué manera se puede comer? Pablo dice que nadie los juzgue en cuestiones de comida y bebida, y abarca todo. Abarca todo. Y todo lo que el cristiano hace, por eso dice Romanos 14:5. Hágalo con convicción para el Señor. Si eso honra al Señor, usted escoge hacerlo, pero no porque otra persona está encima de usted diciéndole. No se deje juzgar. Que nadie lo juzgue con el legalismo, es peligroso. Segundo, con el misticismo. No se dejen juzgar con cosas de misticismo, versos 18 y 19. Miren, el misticismo establece la experiencia mística, interna y subjetiva, como la verdadera experiencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo meramente personal. Algo subjetivo es del sujeto, de la persona. Entonces la persona dice: esta es mi experiencia, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo he experimentado. La autoridad en el misticismo se deriva de la misma persona, de lo que siente, de su intuición. Busca la verdad dentro de sí mismo. O es que yo tengo un sentido para captar esto, o es que yo soy así, o es que yo experimenté esto, o es que yo vi esto. Proclama una unión mística con Dios. Es irracional, no inteligente, ni tiene lógica. Es contraria a la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo advierte a los colosenses contra estos falsos maestros. Y hoy en día se le da una gran plataforma a esto, especialmente en el ambiente pentecostal y carismático y en otros lugares también. Verso 18, Pablo dice: nadie os defraude de vuestro premio. No dejen que estos falsos maestros dicten si ustedes tienen el premio de la salvación basados en que obedezcan sus enseñanzas o en que logren una relación mística con Dios. No permita eso. ¿Cómo opera el misticismo? Deleitándose en la humillación de sí mismo. Verso 18, la primera parte. Esta es una falsa humildad. Es una falsa humildad. Los falsos maestros de Colosas se deleitaban en su humillación. Es completamente falso, pues la humildad no se anuncia. No tiene sentido anunciar la humildad. Ellos se deleitaban en su humildad. Lo que manifestaban era un orgullo sucio, poniéndose ellos en el centro como el ejemplo de todo. Miren, ¿se acuerdan la palabra oxímoron que vimos hace 2 o 3 domingos atrás? Oxímoron es usar dos palabras contradictorias, que no tiene sentido usarlas así, pero se usa para hacer algún énfasis también. Este es un oxímoron, ellos estaban orgullosos de su humildad. ¿Se puede estar orgulloso de la humildad? B. Estoy usando sarcasmo allí. En la adoración de los ángeles. Entonces, se enaltecían en su humillación. B, en la adoración de los ángeles.
Mire, vamos a Apocalipsis 19, versos 9 al 10, para que miremos lo que Juan hace frente a un ángel. Apocalipsis 19, versos 9 al 10. Apocalipsis es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Extraño no estar enseñando esta semana, pero bueno, ya en 2 semanas regresamos allí a Apocalipsis, los que están estudiando en YouTube, en el canal Pastor Enrique Sarria. El martes 4 de agosto regresamos allí. Apocalipsis 19, versos 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados. ¿Quién está hablando? Un ángel, ¿cierto? Un ángel está hablando. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, este es Juan, el apóstol Juan, caía a sus pies para adorarle. ¿A quién? ¿Quién está hablando con él? Un ángel. Y mire lo que dice, y me dijo, ¿quién? El ángel. Le dijo el ángel, no hagas eso. Lo reprendió, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo. Aquí está indicando el valor de un ángel en relación con un creyente. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los ángeles no tienen ningún valor, sino es porque Dios les da ese valor. No tienen ninguna autoridad, sino es porque Dios les da esa autoridad. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Satanás es un ángel. Satanás le dijo, si te postras y me adoras, te daré todos los reinos. Jesucristo le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Pero en Colosas, estos herejes estaban adorando a los ángeles. Usted dirá, pero ¿de dónde saca todo esto? ¿Cómo sucedió esto? Eso sucede en el corazón del hombre, en la mente del hombre, cuando la palabra de Dios, cuando la doctrina sólida no es ese marco que protege su mente para no salirse de allí. Ellos se habían tomado la libertad de salirse en su pensamiento de ese marco. Mire, cuando usted tiene que pensar en la deidad y en la humanidad del Señor Jesucristo, cuando tiene que pensar en la Trinidad, está bien, hay que preguntarse cosas acerca de la Biblia, es normal. Pero la respuesta siempre tiene que venir ¿de dónde? De la Biblia. No de las tradiciones, no de las costumbres, no de las fiestas, no de la conclusión o del razonamiento de uno mismo. Tiene que venir de la palabra. Y en Colosenses ellos estaban tomando muchas libertades. Y no estaban quedándose en ese frame, en ese marco que los protegía para concluir adecuadamente quién es Dios y cómo es Dios. Entonces los ángeles no se adoran. Apocalipsis 4 dice que los 4 seres vivientes y los 24 santos adoran al Señor día y noche. Apocalipsis 5 del 11 al 12 dice que miriadas de miriadas y millares de ángeles adoran al Cordero y al que está sentado en el trono. El único que es digno de ser adorado es Dios. Acuérdese, Satanás se viste como ángel de luz. Esto no es un juego, esto es verdad y sucede hoy en día también. C. Basándose en las visiones que ha visto. Esto es clave, la palabra que le está usando aquí. Basándose, es decir, el fundamento de lo que dice, de lo que proclama, viene de las visiones que ha visto. Verso 18, la última parte, dice, hinchado sin causa por su mente carnal. Basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Su autoridad la basaban en sus visiones. Hoy yo tuve esa visión. Y como yo tuve una visión, entonces, y hay gente, yo todavía a veces me encuentro gente de años, de 20 años atrás, 19 años atrás que conozco. Y me cuentan de sus visiones y digo yo, bueno, no me pongo a pelear con ellos, pero digo, pues, ¿qué pasó? ¿20 años? ¿19 años? ¿18 años y no sabe nada? ¿Todavía no sabe nada? ¿Todavía anda confiando en visiones y en sueños? ¿De veras? ¿Y su Biblia? ¿Con telarañas? ¿Con polvo? ¿Quién sabe dónde la tiene? Siguiendo maestros que son falsos maestros. Te digo yo, como Pablo le dijo a los Gálatas, parece que se perdió el tiempo con ustedes.
La palabra es la autoridad, pero estos tenían su autoridad basada en sus visiones. Mira Apocalipsis 22, versos 18 al 19. Yo testifico a todos los que oyen, es casi la última página de su Biblia, o la última línea de su teléfono, si se la está viendo en el teléfono. 18-19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Tener otra autoridad que no es la Biblia, tener la autoridad como visiones y sueños y experiencias personales, puede causar que las plagas que están escritas en este libro caigan sobre esa persona. Así de horrendo es. Yo no sé si ustedes han visto, pero bueno, yo no los he visto los títulos. Cuando eran muy populares los CDs, y habían unos que eran colombianos, jóvenes, que habían ido al infierno y tenían su CD de su experiencia cuando fueron al infierno, de la visión que tuvieron allá. Y la gente, wow. Una vez un vecino me prestó un video de Jesse Duplantis y lo miré y ahí estaba la gente chorreando la baba, escuchando a este tipo hablando de cuánta cosa se le ocurría y visiones, y que había ido al cielo y que había visto al Señor y que había visto su casa y que había visto los muebles que iba a tener en su casa y que su mansión era tal cosa. Y yo dije, ¿qué está haciendo estos miles de personas siguiendo a este lunático? A lo mejor está drogado cuando está hablando de eso. Y basaban su autoridad en sus visiones. Y es un gran issue, es una cosa grande hoy en día. Es peligroso. Y en base a eso juzgan a los que no siguen esa onda. Hinchados sin causa por su mente carnal. Y los mormones están hinchados sin causa por su mente carnal, porque todo lo fundamentan en la visión de Joseph Smith. Estaba loco ese hombre, murió a balazos. Cuando murió, se agarró a balazos con otros. Porque andaba con las mujeres de uno y de otro, lo fueron a matar y mató unos cuantos y lo mataron a él al final. Eso es lo que siguen. Los católicos, ¿qué siguen? Que la Virgen de Guadalupe, hay un montón de vírgenes que se apareció y que San Juan bueno, ni me acuerdo cómo son los nombres. Visiones. Su autoridad la basan en eso. Los musulmanes, ¿en qué se basan? En que este tipo que tenía ataques epilépticos, quién sabe qué tipo de ataques tenía, en medio de eso dijo que había visto ciertas visiones y mezcló parte del cristianismo con parte del judaísmo, con parte de su propia onda, y creó esa religión. Los pentecostales y los carismáticos. He aquí Dios dice, he aquí tuve una visión y tengo que compartírselas, y como que es la autoridad de Dios, y juzgan a todos en base a eso. Pablo dice, no se dejen juzgar por estas personas. No hagan eso. Porque si lo permiten es tan pecaminoso como los que lo están haciendo. No lo dejen. No dejen que esto suceda. Kenneth Copeland, no sé si ustedes saben quién es Kenneth Copeland. Pero este tipo es un payaso. Según él iba a destruir el COVID-19. Haciéndole... No sé si ha visto eso. Es ridículo. Ridículo lo que hace. Pero lo más ridículo es la gente que se deja juzgar por esto. Venden su libertad. La están vendiendo al seguir eso, en lugar de seguir la palabra del Señor. Joyce Meyer, esta mujer, como habla de la doctrina de la palabra, es una falsa maestra. Joel Osteen, y la lista se sigue y se sigue. No me alcanza el espacio, así que mejor paré allí. Son más falsos que un billete de $7. ¿Hay billetes de $7? No sé, que salga un billete de $7 por ahí. El de 500. No, ese sí, ese. Ese es de nosotros. Pero es peligroso, hermanos, y es real. Esto es peligrosísimo, pero es real. Es tan real. Hay tantas personas esclavas siendo juzgados así. No deje que eso le pase a usted. Dice Pablo en esta parte, pero no haciéndose a la cabeza, no dependiendo de la cabeza.
Hay una porción que leímos en Colosenses 2, que no la expliqué y a propósito no la expliqué, porque yo creo que aquí es donde viene la explicación de esa parte. Ahorita la vamos a mirar. Pero leamos el verso 19, dice: pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Esto es lo que se llama una perícopa, es un párrafo completo, y aquí Pablo completa este párrafo antes de seguir al siguiente punto. Pero qué manera de concluir lo que él está presentando aquí. Las palabras que contiene este verso, qué manera, qué sólido lo que Pablo está enseñando aquí. Y lo que está diciendo es que estos hombres que quieren juzgar a los otros no tenían al Espíritu Santo. No haciéndose de la cabeza, es decir, que no pertenecen al Señor. No tenían el Espíritu Santo, tenían otro espíritu. No eran parte del cuerpo de Cristo, porque hacerse de la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido, es pertenecer al cuerpo de Cristo. Mire el verso 17b, que fue la parte que... leamos el 17, pero la segunda parte es la que nos interesa. Cuando dice cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Parece como una frase suelta allí, que es difícil de explicar. Pero yo creo que en el verso 19, donde encontramos la explicación, el cuerpo es de Cristo, y en el verso 19, no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, está hablando de Cristo y del cuerpo que es la iglesia. Y hay que estar asidos de la cabeza. Pablo afirma a los colosenses a no dejarse engañar ni juzgar por estos falsos maestros. La unión de los colosenses es con Cristo como su cabeza. Les daba todos los nutrientes espirituales, como dice aquí, y les daba la unidad con cada miembro para su crecimiento espiritual. Entonces, las acciones externas, acuérdese, no le hacen a usted una persona más espiritual. Su manera de vestirse no le hace una manera más espiritual. Claro, use pudor para vestirse, pero no le hace más espiritual. La manera de comer no le hace más espiritual. Las fechas que usted guarda no le hace más espiritual. Lo que usted hace no le hace más espiritual que otra persona. No se compare y no juzgue a otras personas tampoco. Y no deje que le juzguen. Los nutrientes espirituales vienen de Dios. Mire como Pablo concluye en el verso 19. Crece con un crecimiento que es de Dios. Es de Dios. Dios es su fuente, no otra persona. Primera de Corintios 3, del 6 al 7, mire lo que Pablo dice en relación con que el crecimiento es de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 6 y 7. Dice: yo planté, refiriéndose a Pablo, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Ellos hicieron todo el trabajo de predicar, de cuidar, de discipular, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Es Dios. Entonces, ellos no pueden juzgar a esos hermanos porque Dios es el que está dando el crecimiento. Verso 7, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Pero el que da el crecimiento es Dios. Es Dios. El único que vale, el único que es digno de ser exaltado es Dios. Mire Efesios 4, del 15 al 16. Y cerramos con este texto, Efesios 4, del 15 al 16. Pablo está hablando allí acerca de la iglesia y da la unidad de la iglesia, el orden de liderazgo de la iglesia, el orden de la estructura de la iglesia, la unión entre hermanos, entre unos y otros. Mira lo que dice Efesios 4 del 15 al 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Quién le mide a usted? Es Cristo. ¿En base a qué se mide usted? A Cristo. De quien todo el cuerpo, verso 16, estando bien ajustados y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, está hablando de los miembros, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, el crecimiento lo da Dios y lo da en el contexto de la comunión de la iglesia. Los hermanos unos con otros, cada uno con los dones que Dios le ha dado, todos unidos por los ligamentos y las coyunturas. Está hablando de una unidad inseparable. Y es con eso que Pablo está terminando esta porción allí en Colosenses, cuando dice: pero no haciéndose de la cabeza los legalistas, los falsos maestros, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Usted puede decir esto con plena libertad: he crecido espiritualmente con el crecimiento que Dios me da. Estoy completo en Cristo. No tengo nada que me falte. En Cristo estoy completo. Por tanto, no voy a dejarme juzgar por otras personas que son legalistas. No lo voy a permitir. Y eso puede suceder. Usted tiene que encontrar cómo sucede eso. Eso puede suceder en muchas maneras. Y también usted no sea legalista. Yo lo he hecho. Yo he cometido ese pecado de ser legalista. Y la palabra nos llama a no ser legalistas. ¿Puede haber aplicaciones en su casa con sus hijos? Seguro que sí. Porque a veces los hijos cuentan algo y el papá dice: oh, yo hice esto, o yo hice esto, o yo hice esto. Y esa es la medida para ellos. Pero los hijos no son él o ella. Cristo tiene que ser la medida. Cristo tiene que ser la fuente. Es de allí donde viene la medida. Él es el único que nos puede juzgar. De lo contrario, rechazamos todo legalismo, no nos dejamos juzgar. Y que nadie nos defraude del premio que el Señor nos ha garantizado por causa de su misticismo, los que quieren engañar, sino que tengamos esa paz, que tenemos todas las riquezas del Señor para nosotros. Gloria a Dios, hermanos. La verdad que me fascina leer lo que estamos leyendo, encontrar lo que estamos encontrando y saber que tenemos la libertad que tenemos hoy y siempre. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a cerrar con una oración? ¿Qué les parece? Y la semana entrante a la misma hora, a las 10 de la mañana, ¿sí? Si quiere la sombra que le tocó hoy, arránquela, la empaca en su maleta y se la trae el domingo entrante. Así no le toca estarse moviendo. Si es que se puede hacer. Sabemos que no. Sabemos que no. Y sigamos orando entre semana, hermanos. Y sigamos orando, apoyándonos en oración, rogando a Dios por los que están tristes en medio de lo que está sucediendo, que el Señor les fortalezca, y a nosotros también, que el Señor nos guarde a todos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estamos aprendiendo hoy de ella. Señor, yo te pido perdón cuando he sido legalista. Señor, he puesto cargas que no son justas. Y te pido ayuda, Señor, para no dejar que nadie me juzgue. Y ruego por la iglesia que estemos afirmados. Por eso habla tanto Pablo de la obra de Cristo, para que estemos afirmados y entonces no nos dejemos juzgar. No corramos con misticismo, con ideas, con sueños, con visiones, con cosas fuera de la palabra que son peligrosas, o con acciones que tienen una apariencia de bondad, Señor, pero es todo, no tienen ningún efecto con la carne. Ayúdanos, Señor, no nos dejes caer en tentación. Protégenos, Padre, ayúdanos con esta libertad que tenemos, con esta plenitud en Cristo, manifestar tu gloria anunciando el Evangelio a quienes necesitan oírlo, Señor. Amándonos unos a otros, aceptándonos unos a otros, creciendo juntos en nuestra relación contigo, oh Dios, para que el mundo sepa que tú fuiste enviado cuando vean el amor entre nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.